Buenas con todas y con todos. Esta es la segunda entrega de nuestro material sobre la filosofía moral de Kant. Nosotros en la primera entrega nos hemos concentrado en ver las bases de la filosofía moral que Kant desarrolla desde la crítica de la razón pura. Claro, hay muchas otras cosas que hubiéramos podido decir, pero la más relevante es que en ese texto Kant distingue entre el uso teórico y el uso práctico de la razón, ya que el uso teórico nos proporciona conocimiento eh, de los objetos de la experiencia, el uso práctico produce principios para la acción. Y es en ese uso práctico de la razón donde se ubica justamente la filosofía moral de Kant. El texto en el que Kant desarrolla en primer lugar su filosofía moral después de la elaboración de la crítica de la razón pura. Es un texto que él publicó en 1785 que se llama Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Posteriormente va a publicar su crítica de la razón práctica. Pero en la fundamentación es un texto, encontramos las bases de su filosofía moral. Y es por eso que también ese texto, el de la fundamentación, ha sido más visitado y más estudiado por los especialistas en el tema que la misma crítica de la razón práctica, por múltiples razones, pero que no vamos a presentar en esta oportunidad. Lo que sí quiero señalar es que la filosofía moral de Kant se ubica dentro de lo que Kant llama eh, razón práctica. Razón práctica. Es por eso que la segunda crítica se llama crítica de la razón práctica. Y es claro, es la razón práctica, es aquella que es capaz de dar principios para actuar. Y aquí hay una distinción que tenemos que hacer, porque también en Aristóteles vamos a encontrar una teoría de la razón práctica, pero la diferencia es que la de Kant es una teoría crítica de la razón práctica. Es una razón práctica crítica, liberada de cualquier componente de una metafísica dogmática o metafísica trascendente. En cambio, en el caso de Aristóteles, todavía su razón práctica está conectada con una metafísica trascendente, con una concepción del alma humana. Entonces ahí hay que tener en claro eso, digamos que para Kant la razón práctica no presupone ningún conocimiento o ningún recurso a algún objeto metafísico trascendente. Claro, presupone recurso a la idea de libertad, que es un recurso metafísico, pero de otro tipo, que es una metafísica crítica o metafísica trascendental, que es una cosa diferente. Más adelante veremos esa distinción, pero ahora quiero que nos concentremos en una idea fundamental, que es que Kant asocia la razón práctica con una teoría sobre la voluntad. De hecho, como se llama Kant, va a decir que la razón práctica es la razón que tiene la capacidad de tener una influencia sobre la voluntad. Y es en este punto donde Kant toma distancia de un filósofo que era muy reconocido en esa época, que era Wolff. Christian Wolff había desarrollado una teoría moral basado en una concepción general
de la voluntad humana. La teoría de Wolff suponía que la voluntad humana estaba orientada no solamente por principios, sino también se encontraba orientada hacia objetos materiales o inmateriales que se podrían desear. De hecho, la voluntad, tanto para Wolff como para Kant, es en cierto modo la facultad que nos permite desear algo. Y en el prólogo de la fundamentación para una metafísica de las costumbres, Kant se dedica a tomar distancia de la teoría moral de Wolff, porque Wolff lo que hace es introduce dentro de su teoría moral elementos que vienen de principios y elementos que provienen de objetos que vienen de la religión, de la costumbre, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, lo que dice Kant es que si queremos tener una teoría moral, realmente moral, necesitamos aislar de la voluntad humana la parte que él va a denominar pura. La voluntad pura es aquella que está conectada por principios racionales. Y es en ese sentido que esta voluntad pura es aquella que es capaz de ser influida por la razón y toma distancia, la voluntad pura toma distancia de cualquier estímulo que provenga de la experiencia. Es la teoría que Kant va a desarrollar en la fundamentación para la metafísica de las costumbres. Es justamente una teoría de la voluntad pura. Y es en ese sentido que lo que Kant va a hacer es una metafísica de las costumbres, es decir, en cambio de presentarnos o describir las costumbres tal como son, etc., nos presenta más bien los principios metafísicos, para decirlo de alguna forma, que deben de regir la conducta de las personas, que debería de regir las costumbres de las personas. Esos principios metafísicos son principios dados solo desde el punto de la voluntad pura, desde el punto de la razón práctica. Es por eso que el ejercicio que va a hacer Kant en la fundamentación es ver la dinámica interna de aquello que Kant va a llamar ese elemento que es la voluntad pura y cómo esa voluntad pura tiene una característica muy particular. Esa característica es que esa voluntad es legaliforme, tiene la forma de ley. Para decirlo de otra forma, está movida, está dinamizada por una ley interna, que no es una ley que provenga de la naturaleza, sino más bien es una ley que se encuentra dentro de la voluntad pura misma y que proviene de otro lado. Es por eso que va a aparecer un elemento que vamos a desarrollar más adelante, que es que Kant distingue entre la naturaleza y la razón. La razón no es un elemento de la naturaleza, del mundo natural. Y eso es lo que hace que la teoría moral de Kant sea distinta a la filosofía, a la teoría moral
o la filosofía moral del mundo griego clásico. Aristóteles y Platón consideraban que la razón era un elemento más de una naturaleza articulada teleológicamente. En cambio, para Kant, la razón se encuentra al exterior, fuera de la naturaleza. Porque para Kant la naturaleza está condicionada por las leyes causales de la física. En cambio, y en ese sentido la naturaleza no podría darse leyes a sí misma, la razón no podría darse leyes a sí misma, sino que si está conectada con las leyes de la física, respondería a las leyes generales de la naturaleza en su totalidad. Bueno, nos quedamos aquí y nos veremos en una siguiente oportunidad. Gracias a todas y a todos.